Cordial saludo, apreciado tutor y compañeros. A continuación doy cumplimiento a la actividad solicitada. Tengo un invitado muy especial, el profesor Álvaro Arteaga, quien nos va a manifestar qué conocimiento tiene él sobre las civilizaciones antiguas y sus aportes a las matemáticas. Bueno, sí, muy amables, muy buenas tardes. Yo soy profesor de matemáticas de la institución educativa Albernia, acá en Puerto Asís. Y me voy a referir a una cultura muy particular que hizo unos aportes valiosos a la matemática, que es la cultura griega. A ver, hay que destacar de que esta cultura empieza a hacer los estudios matemáticos en el año 6 a.C. A ver, en el año 6 a.C., uno de los principales representantes es Pitágoras. Pitágoras, bueno, que más o menos vivió en el año de 572 a.C. y hasta ahora este tipo de matemáticas la utilizamos nosotros. Uno de los descubrimientos más fundamentales que hace Pitágoras es precisamente el teorema que lleva su nombre, ¿no? El teorema de Pitágoras, que en la actualidad pues se lo empieza a trabajar a partir de los triángulos rectángulos. Bueno, a partir de ahí entonces empieza el proceso, los griegos empiezan un proceso de la matemática y aparece también el gran filósofo Platón, que en su obra monumental que es La República, también habla y da un concepto de lo que es la matemática. Y dice que el ser humano no puede vivir sin matemáticas, es decir, quien no tenga un conocimiento amplio de matemáticas no puede tener una existencia plena de lo que en realidad tiene que vivir. Bueno, a partir de ahí entonces empiezan a gestarse una serie de movimientos y es donde aparece en el siglo III a.C. aparece Euclides. Y Euclides hace un estudio no estrictamente de la matemática, sino más concretamente de lo que es la geometría. Y por eso es que hasta actualmente encontramos que, por ejemplo, en las cátedras universitarias hay una geometría que se llama geometría euclidiana. Y entonces este filósofo y matemático a la vez también empieza a incursionar dentro del campo de la matemática y es muy importante, es tan importante que hasta el momento se empieza también conceptos de geometría, de lo que es línea, lo que es paralelismo, lo que es circunferencias, empiezan entonces también a utilizarse hasta ahora. Bueno, de ahí aparece Arquímedes con los estudios de áreas y volúmenes. Y a partir de ahí entonces se empieza a hacer una serie de filósofos y de matemáticos griegos que hacen sus aportes. Bueno, está Arquímedes, está Newton, está Euler, está Gauss. Entonces empiezan a hacer cada uno dentro de sus especialidades, por así decirlo, pues empiezan a hacer sus aportes a lo que es la matemática actual inclusive. Imaginemos que los griegos en el año sexto, como ya dije anteriormente, empiezan a hacer ya un estudio concienzudo de lo que es la matemática y desde ese siglo VI a.C. hasta ahora que muchos de los conceptos todavía los venimos trabajando. Bueno, aparece otro importante griego que es Apolonio. Y Apolonio hace un estudio muy concienzudo de lo que es las cónicas, entendiéndose como cónicas, por ejemplo, lo que es la circunferencia, lo que es la hipérbola, lo que es la elipse, y entonces empiezan ya a hacer una serie de trabajos referidas pues a estas figuras geométricas. Y aparece también lo que es Diofanto y ya prácticamente casi en el año 250 antes de Cristo, y sobre todo él empieza ya a estudiar lo que es en sí el álgebra y la parte de la aritmética. Entonces, como pues podemos ver que prácticamente el desarrollo de las matemáticas fundamentalmente se da desde el siglo VI antes de Cristo, y es donde esos conceptos todavía en este momento, en el siglo XXI, todavía los podemos utilizar o los estamos utilizando, y que pues da prioridad a estos avances
tecnológicos y todo ese tipo de situaciones que en este momento estamos obteniendo. Muy amable y gracias por la entrevista. Gracias, profe Álvaro, usted.